Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, Dios te bendiga más. Gloria Y a en Dios. otro encuentro. Así es. En otro encuentro. En otro encuentro, y vamos a hablar de un De encuentro. un encuentro. Dios le bendiga y Dios le guarde. Manténgase ahí expectante, porque sabemos que este tema será de edificación. Y de hecho, nosotros siempre que vamos a hablar, lo hacemos por la palabra. Pedro, entonces, hablando de encuentro, ya usted leyó, ya. Ya sabe en qué nos encontramos. Correcto. ¿Qué vamos a hablar también? Así es. Y es que el tema de este episodio es acerca de un encuentro con Cristo. Ese encuentro que, como hablábamos en el episodio anterior, transforma nuestra vida. Y que no es cualquier encuentro. Exacto. O sea, porque por lo general, tú sabes, cuando estamos hablando de vamos a juntarnos, nos encontramos en tal sitio. Vamos a juntarnos en tal sitio. Pues, ya me llama Luis, yo lo llamo, pero vamos a tomar o sea, yo tengo tiempo que no lo veo. Vamos a tomar un café. Exacto. Vamos a ponernos al día de qué tenemos nuevo, tú sabes, qué hay por hacer, Correcto. qué podemos planificar, todo ese tipo de cosas. Uno por lo general se junta con alguien, un amigo. A veces puede ser hasta un familiar. Sí, sí. Que yo tengo un primo que tengo mucho que no me junto. Mira, cuando tú pases por... Entra, hombre, que yo estoy ahí siempre. Exacto. O sea, como que... Pero eso es en la humanidad. No, y a veces se da que nos ha pasado a cada uno de nosotros que llegamos a un lugar y sorpresivamente allí nos encontramos con alguien. También. Y de hecho, en muchas ocasiones con esas personas que tenemos un tiempo que no conversamos, que no veíamos. Y como tú dices, nos ponemos al día de que, oye, ¿cómo te va? ¿Qué estás haciendo? Pero eso no pasa de ahí. Exacto. De hecho, a veces en ese encuentro se planifican cosas que nunca se dan. Sí, simplemente tenemos que juntarnos de nuevo, sí, pero por el compromiso de que sí quedamos bien, pero nunca llega a materializarse. Correcto. Pero eso, Luis, eso es algo muy diferente cuando hablamos de un encuentro con Cristo, que Exacto. es el tema que nos toca hoy. Porque ese encuentro va mucho más allá de una simple conversación de como lo haríamos tú y yo de un café o algo. O sea, no es eso. O sea, porque eso es una experiencia como que está por encima de cualquiera de esos momentos que, o sea, es como cuando tú quieres estar en su presencia. Exacto. ¿Ok? O sea, cuando tú tienes, yo no sé cómo, tú sabes cuando ese momento tú sientes como que se te eriza la piel cuando tú entras en esa intimidad con él. Tú me dices que ese encuentro está por encima aún de eso. Exactamente. O sea, de ese momento yo digo, wow, que de hecho... Sí, porque exacto. Mira, siento... No, es que eso va más allá. Ok. Eso va más allá. Ese encuentro trasciende ese punto de cuando lloro en su presencia en un momento determinado. O de... Eso no es de que déjame ir a hablar con... No. Wow. Eso no es tan superficial. Eso va más allá. Y es de ese encuentro que nosotros queremos hablar en este episodio. Eso es lo que queremos hablar. Porque no es un encuentro de que no, yo voy a trancarme en mi aposento o en mi lugar, en mi altar que ya yo tengo, para hablar con Dios. No, ese no es. No estamos hablando de ese. Es de ese encuentro que transforma nuestra vida. Exactamente. Es adentrarnos más. O sea, de hecho, Pedro, yo he escuchado, mira que tú dices que ese encuentro va por encima de ese momento cuando yo siento que la piel se me pone como de gallina, de ese momento de cuando yo puedo llorar en la presencia de Dios. Va más allá. Y fíjate que yo he escuchado muchas veces que se habla acerca de personas que son cristianos ya y dicen, ese todavía no ha tenido un encuentro con Cristo por ciertas cualidades
o conducta que observamos, porque ese encuentro, tú dices, si va más allá de ese momento, es un encuentro que transforma mi vida, es un encuentro que cambia por completo todo mi ser. Eso precisamente te iba a hablar porque creo que en el episodio anterior hablábamos de eso, de la transformación. Exacto. O sea, y es cuando ya tú tienes ese encuentro, ¿ok? Porque ya tu vida cambió. Correcto. O sea, tú ves las cosas desde otro punto de vista. Ya tú no tienes un corazón como de piedra, como de humano. Porque ya tú tuviste el encuentro con Dios donde fuiste transformado. Donde tú dejaste ese corazón de carne. Correcto. O sea, esa piedra que tenía como corazón fue cambiado. Exacto. Pero tú te das cuenta a veces porque es el otro que te lo dice. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque de hecho, ese encuentro con Cristo transforma tu voluntad, tus pensamientos, transforma tu lenguaje y transforma tu carácter. Oh, Dios. Por eso es bien interesante aquí lo que hablábamos de que está por encima. Fíjate que antes de llegar a ese encuentro, nosotros, ¿qué somos? Somos gobernados por la ira y la contienda. Pero dentro de muchas cosas. Pero no te voy a citar lo que dice Hechos 9, verso 1 al 2. ¿Qué dice? Hablando de Saulo, alguien que la Biblia relata que tuvo ese encuentro con Cristo. Pero antes de ese encuentro, notemos el pensamiento, la manera de accionar, cómo era Saulo. Saulo respirando aún amenaza, o sea, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. O sea que ahí hay una ira que era lo que estaba gobernando a Saulo en ese momento, que era lo que lo dirigía, lo que lo incitaba. Pero en ese momento Saulo tenía el corazón de piedra y de carne. No había un encuentro. Exacto. Él no ha tenido el encuentro, no había sucedido. Exactamente. Sin embargo, fíjate, aquí es interesante, Pedro, el contraste que se hace. Es por la ira que viene siendo una emoción realmente, que Saulo es guiado. Pero mira lo que dice Santiago. ¿Qué dice? En el capítulo 1, verso 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ahí está el punto. Nosotros, cuando tenemos un encuentro con Cristo, realmente nos mantenemos constantes en ese servicio a Dios. Hasta que ese encuentro no se da, somos de doble ánimo. Somos inconstantes. Cuando la situación se pone difícil, pues yo flojo. Cuando hay circunstancias que no, pues entonces busco otra vía, otra alternativa de cómo solucionar mis situaciones. Pero cuando yo tengo ese encuentro con Cristo, yo sé que es en Dios que está la solución. Bueno, cuando tú tienes ese encuentro con el Señor es porque tú lo admites, lo reconoces como tu Salvador, ¿correcto? Exacto. O sea, digo, eso es parte de ese encuentro. O sea, se supone que después que tú haces eso, nada va a ser igual en ti. Exactamente, ahí es donde está el punto. No, yo estoy diciendo esto porque tú lo que acabas de leer de Santiago 1.8, que dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, correcto. Si ya yo tengo ese encuentro, reconozco que Él es mi Señor y Salvador, o sea, nada va a ser igual. O sea, yo voy a tener solamente, mi constancia es Dios. Es Dios. O sea, yo no voy a estar ambivalente. Exactamente. Bueno, de hecho, el contraste con la vida del apóstol Pablo, refiriéndose a Saulo en el momento antes de tener el encuentro, se da en Gálatas 2.20. Okay. ¿Qué dice Gálatas 2.20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Dale pausa ahí. Okay. ¿Está hablando quién? Pablo, ¿cierto? Pablo. Que es el mismo que antes de ese encuentro respiraba amenaza. Exacto. ¿Y ahora qué dice?
dice, como Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pareciera como que estamos hablando de dos personas completamente diferentes. Sí, ya él tuvo son dos maneras de pensar muy distantes una de la otra. Sí. Si te das cuenta. Porque ya él tuvo el encuentro. Y de hecho ahí lo dice, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Exacto. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O sea, fíjate qué reconocimiento hace Pablo. Ese mismo Pablo, una vez llamado Saulo, respiraba amenaza, que andaba buscando a los discípulos de Cristo para acabar con ellos, meterlos presos, o sea, de todo. Pero fíjate cómo cambia él, porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Exacto. Si no fuese porque tuviésemos el conocimiento de que Saulo es el mismo Pablo, yo creo que sacaríamos la conclusión con gran facilidad de que son dos personas diferentes. De que el pensamiento, la manera de conducirse, de manejarse, es de dos personas completamente diferentes. Y de eso se trata. De que cuando nosotros tenemos ese encuentro con Cristo, realmente somos transformados y pensamos de una manera diferente. Yo no puedo decir que tuve un encuentro con Cristo y sigo pensando, sigo accionando, sigo con el mismo carácter, con el mismo pensamiento de antes de ese encuentro. Por eso simplemente el encuentro no es decir yo tuve un encuentro, es evidenciar que en mi vida se dio ese encuentro con Cristo. Sí, y ahí tú sabes que ahora tú diciendo eso me trae a memoria de cuando a veces vemos a una persona cristiana que, o sea, obviamente dio el paso de fe, pero tú dices, ven acá, yo conocí a esa persona y antes se airaba mucho, como el ejemplo de Saulo. De Saulo, exacto. Que andaba con una ira constante. Pero vamos a traerlo aquí, a la realidad nuestra, al diario de vivir en Santo Domingo, República Dominicana, o sea, hello. O sea, vamos a esto, porque tú respondes con ira. Pero realmente tú puedes decir que has tenido ese encuentro con Dios. ¿Esa acción evidencia ese encuentro? Y sigues teniendo esa ira, entonces revísate porque ese encuentro pasó por alto o tú te encontraste con alguien más que no fue Cristo. O sea, ¿por qué no? Porque si tú realmente tienes ese encuentro con Cristo, no es la ira no va a ser tu respuesta. Porque fíjate el ejemplo que acabamos de poner, Pablo, que la diferencia. Oye, alguien respirando amenaza y de repente escribe que ahora está juntamente con Cristo crucificado. Que ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Entonces, ¿por qué no podemos tener eso? Exacto. Y dar esa evidencia de que yo tuve ese encuentro con Cristo. Exactamente. Exacto. O sea, fíjate que de hecho en la Biblia cuando Pablo comienza, ¿dónde se da ese encuentro? Camino a Damasco. Pablo iba con las cartas, ¿para qué? Para apresar a los discípulos en la sinagoga de Damasco. Y camino a Damasco se da ese encuentro con Cristo, donde conocemos el texto que Jesús le dice, ¿por qué me persigue? Saulo, ¿qué fue? Entonces, ¿qué pasa? Pablo entonces ahora, cuando tiene ese encuentro, de hecho, le es hasta un poco, y ojo aquí con esto, porque no puede pasar. Y nos va a pasar, porque si le pasó a Saulo, le pasó a Pablo, le pasó a Cristo, nos va a pasar a nosotros también. Claro. De que la gente no crea que tú hayas tenido ese encuentro y esa transformación producto de ese encuentro con Cristo. Porque para Pablo fue difícil entonces ahora venir, alguien que perseguía, ahora venir predicando el evangelio. No le permitían en la sinagoga, en Jerusalén, espérate, todo el mundo, no, pero este era el que mataba a los cristianos, o sea, porque la gente todavía no asimila que tú tuviste ese encuentro y que tú fuiste transformado, que tus pensamientos fueron cambiados y que ahora ya no vives tú, como dice el apóstol Pablo. Pero Luis, no te vayas más lejos, o sea, aquí, terrenal, no allá de cuando Saulo, ni Pablo, ni nadie. Todavía tú ves gente que sabe que fueron transformados, dice,
pero ven acá, y ese no era el que vivía metido... Te siguen llamando por tu error. Exacto. No, y ven acá, y él no era el que vivía metido de bar en bar, de discoteca en discoteca. Porque hasta que esa persona no tenga también su encuentro con Cristo, no va a entender lo que pasó contigo. Exactamente. Le va a ser imposible poder entender. No, pero eso es mentira. Pues, yo no creo. Yo no creo. Pero él no salía de un casino. Exacto. O sea, todo ese tipo de cosas es como buscando ese lugar, ese pecado de donde Dios te sacó. De donde Dios te sacó. Entonces, ¿por qué? O sea, óyeme, ¿por qué tú no puedes...? Que tiene que ser lo contrario. Yo tengo que procurar ver dónde y con quién él está hablando que ha provocado esa transformación en su vida, porque yo debo de querer de eso. Yo debo de anhelar ese cambio. Tú debes de ser tocado, decir, pero ven acá, lo hizo. ¿Qué? Yo quiero ese encuentro. Exacto. Esa debe ser la actitud. Que entiendo que cuando llega a ser asimilado ese cambio de conducta de Pablo, producto de ese encuentro con Cristo, es aún mayor la aceptación, porque tú te das cuenta y dices, wow, sí, como tú dices, no, pero ahora cambia, fíjate que ahora cambia, dice, no, pero es que yo lo conocía, es que yo sé quién era ese. Exacto. Y mira ahora, verdaderamente ha tenido un encuentro con Cristo y Cristo lo ha transformado, porque ya no es ni sombra de lo que era antes. No, porque, bueno, de hecho lo dice la palabra. O sea, en 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas, no algunas, Exacto. Todas las cosas viejas pasaron. Ahora todas son hechas nuevas. Entonces, si ya tú tienes ese paso, tú tienes ese encuentro con el Señor. Exacto. Ya tú eres otro. Ya tú eres otro. ¿Podríamos decir cuáles son algunas de esas cositas viejas que deben pasar? Bueno, tú sabes que hablamos de la ira, por ejemplo. Exacto. O sea, ese mal carácter que tiene la gente, que desde que tú lo soplas mecha corta, como le dicen. Sí, mecha corta, sí, porque tú lo soplas como que la brisa fue en contra y ya están buscando que dónde es. O sea, hay gente orgullosa que no da su brazo a torcer. No, o sea, que yo no, o sea, no. O sea, otro es la envidia. Wow. Yo conocí a una persona que decía que la envidia se da silvestre. Tú no haces nada para que alguien no, eso es... Tú no tienes que hacer nada. Tú no tienes que hacer nada. Eso es como... ya. Desde que te ve, dice, no, pero no lo envidia. O sea, busca tú. Exacto. O sea, ahí está la altivez. O sea, y notemos que prácticamente estas que estamos diciendo, que tú acabas de decir, el mal carácter, el orgullo, la ira, la envidia, la altivez, probablemente todas esas estaban unificadas en Saulo antes de ese encuentro. La ira, sí, el mal carácter, de hecho la altivez, porque claro. Pablo reconocemos y sabemos que estudió a los pies de Gamaliel, doctado en la palabra, pero con un entendimiento errado de la misma. Y por eso se da el tema de la persecución. Hasta que no tiene ese encuentro con Cristo, no le es revelado realmente el evangelio, no hay ese cambio ni esa transformación que todos conocemos, que es quien escribe prácticamente la mayor parte del Nuevo Testamento. Pero ahí entra algo muy, muy jocoso, aunque usted no lo crea. Porque a veces cuando tú cuestionas a ciertas personas que pueden decirte en algún momento, sí, yo tuve un encuentro con Cristo, pero entonces... De simple palabra. De simple palabra, porque definitivamente que no es posible, o sea, tener un encuentro con Cristo y tú continuar siendo un mentiroso, un chismoso, aleluya, un envidioso. O sea, todo ese tipo de cosas. Tú no puedes, pero entonces... Ahí hacemos una pregunta ahí. Ajá. ¿Con quién fue ese encuentro? Exactamente. ¿Fue con Cristo o con quién? Pues yo te vi en una esquina chismeando de fulano y fulana. Yo te vi acabando con Perencejito. O sea, ¿y con quién fue que tú encontraste? Porque no fue con Cristo que tú tuviste ese encuentro. Por eso es ahí cuando se hace necesario al apóstol Pablo, inclusive, comenzar a dar evidencia de ese encuentro.
Porque no es simplemente quedarse en palabras. Hay un resultado, hay un fruto, hay frutos ahora que se deben dar producto de aquel encuentro, que es lo que va a permitir esa aceptación de ese cambio que hubo en cada uno de nosotros de pensamiento. Porque hay muchas personas que te van a incitar a aquello que ya fue cambiado y transformado en tu vida, porque todavía ellos no reconocen que hay ese cambio en ti, o porque aún no le ha sido revelado realmente con quién tuviste un encuentro, que fue con Cristo. Y si algo, yo digo algo, Pedro, si algo es imposible para Dios, oye, que la palabra dice que para Dios no es nada imposible, pero yo digo esto, si algo es imposible para Dios es tocar tu vida y dejarla igual. Tiene que haber un cambio. Claro. Tiene que haber una transformación. Pero que tiene que haber un encuentro genuino. Eso es mi forma de pensar, porque no es un encuentro y que, ay, ¿cómo tú estás? No. Tiene que haber algo. Bueno, date cuenta que Pablo iba a Damasco, ¿verdad? Dice la palabra que aún respirando ira. Pero cuando se da ese encuentro, Pablo tuvo que ser llevado porque quedó ciego. Sí, cierto. Ahí se le bajó el orgullo y la altivez. Ahora el que se autosostenía depende de alguien que lo lleve. Fíjate cómo comienza Dios en ese encuentro a quitarle. Mira lo que me llega ahora. Sí, él fue ciego, pero para no ver para afuera, sino para que vea hacia adentro. Para que vea hacia adentro. 3 días. Exacto. Para que él durara ese tiempo viéndose internamente de lo que era ese Saulo. Exactamente. ¿Para qué? Porque después de ese encuentro viene esa transformación que surgió en él y que debe surgir en nosotros mismos también. Exacto. Es ahí entonces lo que conlleva el punto de la evidencia de ese encuentro. De como tú dices, no simplemente me quedé en palabras, no simplemente me quedé en que se haga necesario que yo tenga que presumir que tuve un encuentro con Cristo. No se trata de eso. Se trata de que esa transformación en mi vida sea la evidencia realmente de que he tenido tal encuentro. Claro, claro que sí. Porque también aparte de eso que tú dices de dejar esa ira, esa envidia, también tiene mucho que ver de qué forma tú andas. Exacto. O sea, tu manera de andar. Que ese encuentro transforma también mi manera de andar. Exacto. Ese encuentro con Cristo cambia todo eso. Totalmente. Dice en Efesios 5:8, ¿no? Sí. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Producto de ese encuentro. Sí, pero volvemos al caso. Hay gente que todavía, dan el paso, se convierten. Tú lo ves que a lo mejor va a la iglesia, se congrega. Pero es sencillo. Y que siguen en tinieblas. No ha habido ese encuentro todavía. ¿Por qué? ¿Por qué no se ilumina ese corazón? Porque ese encuentro inclusive cambia o transforma nuestra manera de pensar. Fíjate que el mismo apóstol Pablo, de quien estamos hablando que respiraba amenaza, escribe en Romanos 12:2 lo siguiente. No viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar para que así cambie vuestra manera de vivir y lleguéis a conocer la voluntad de Dios. Es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Aquí hay que producto de ese encuentro es cambiado la manera de pensar. Es transformada la manera de pensar. Notemos que Pablo es quien está hablando aquí. Quien te está hablando tiene razones de causa para decir, oye, tiene que cambiar la manera de pensar, porque él pensaba de una manera. Producto de ese encuentro con Cristo es el resultado de la palabra que encontramos en Romanos, de que ahora piensa de una manera muy diferente e insta a que nosotros también lo hagamos. Porque él conoce con razones de causa cómo pensaba anteriormente a ese encuentro.
Sí, pero, ok, hemos hablado de que el encuentro va a cambiar nuestra manera de andar primero, lo que yo te decía. Nuestra manera de pensar. Tu manera de pensar, pero también debe cambiar tu forma de hablar. Sí, explícame eso. Bueno, sencillo, o sea, en buen dominicano, usted no puede seguir hablando sandeces, vamos a decirlo así, disparates, hablando mentira, hablando con malas palabras, o sea, vocabulario inadecuado. Exactamente. Usted no puede entrar a un sitio y andar con la boca cerrada y ni siquiera decir buen día o un Dios te bendiga. ¿Están anotando? Tome nota. Tome nota. O sea, su forma de hablar ya debe haber un cambio porque usted tuvo un encuentro con Cristo. Exacto. Y eso se refleja. Entonces, otra cosa, no solamente eso, sino ¿de qué tú te paras a hablar? Porque el contenido de tus conversaciones. Exacto. Yo le decía a una persona al principio, cuando tú y yo empezamos en este proyecto de Hablemos por la Palabra, le decía, mira, tú no lo vas a creer. Yo me siento con Luis y nosotros duramos 2 horas. Y tú dices, ¿pero de qué hablan? De la Biblia. O sea, de temas bíblicos. Exacto. ¿Pero por qué? Porque ya es otra cosa. O sea, no hablamos de pelota, exacto. De política. No. Ya el contenido de nuestra conversación cambió. El habla es otro. Y la palabra te lo dice en Colosenses 4:6. ¿Qué dice? Que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Agarra eso ahí. Y eso que me faltó decirte, predicar la palabra, porque exacto. O sea, eso es parte del habla también, que tú cambias. Una pregunta sencilla. ¿Habla más de la serie de Netflix que de la palabra? O de la palabra. Si todavía está hablando más del episodio que viste en Netflix que de la palabra, hace falta. Sí, hay falta un encuentro ahí. Exacto. Pero con Cristo. De ello también transforma y cambia nuestra manera de vivir. Efesios 2:3. Sí. Dice, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo, notemos aquí que tiene que darse en nosotros un cambio de conducta. En otro tiempo, o sea, ese tiempo pasado, antes de tener ese encuentro con Cristo. Otro tiempo pasado. Correcto. Okay. Vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pablo con razones de causa lo habla y lo dice. Lo mismo que los demás. Ya entonces significa aquí lo que dice el apóstol Pablo, resumiendo, que ese encuentro con Cristo me debe diferenciar de los demás. Por supuesto. Ya yo no puedo tener la misma conducta. Es decir, por ejemplo, llegamos, nos encontramos en una reunión, un grupo, se encontraron 7, 8 amigos. Ya yo no puedo tener la misma manera de pensar, de hablar, de expresar, de accionar que ellos que aún no han tenido ese encuentro. Yo tengo que ser luz en medio de esa tiniebla. Tú sabes que tú pones ejemplo, quizá lo desconoces, pero una de las primeras cosas que yo me di cuenta que el Señor me había cambiado, me había transformado, era por eso mismo, porque yo decía, yo no quepo en ese sitio. O sea, ya tú sabes lo que se habla ahí. Yo no hago nada en esta reunión. Exacto. Yo mejor no voy o lo evito, lo que sea, porque no me encuentro cómodo. No, ya ni siquiera tenemos temas afines. No me llama la atención. Exacto. ¿Por qué? Porque todo lo que, todo lo que se iba a hablar en ese lugar es adverso precisamente a lo que hemos dicho aquí, que nuestra manera de andar no es la misma, mi manera de pensar ya no es igual, semejante a ese grupo. Yo no hablo el mismo idioma que se habla en ese grupo. O sea, yo no vivo como ellos. Tú sabes que a veces está el punto en que gloria a Dios siempre y que Dios guarde tu vida, porque te dio ese privilegio de ver eso y de tú mismo
obviamente con ese accionar de Dios en tu vida, de reconocer esto. Pero radica muchas veces en que podemos tener ese encuentro con Cristo y contaminamos ese encuentro, esa nueva vida que quiere Dios hacer en nosotros, porque nos aferramos a eso. Nos aferramos a esa amistad que tenemos, que sabemos que los que hablan ya no nos edifican. Que queremos quedarle bien al otro, no a Dios. Y queremos agradarle todavía, pero somos más ligeros. Yo digo que ahí obviamente faltaría ese encuentro. Somos más ligeros en complacerle a ellos. Por ejemplo, cuando nos invitan a alguna actividad social que sabemos qué se va a hablar allí, qué se va a hacer allí, nos encontramos en apuro en complacerlo y asistir, que en invitarle a ellos a que vengan a donde estamos nosotros. Exactamente. Entonces, ahí hay un punto. Tú sabes que en este episodio aquí, cuando comenzamos con el tema, dándole mente a algo, y es con el apóstol Pedro. ¿Qué pasa? Todos conocemos que Pedro negó a Jesús 3 veces. Sí. ¿Cierto? Pedro anduvo por mucho tiempo con Jesús. De hecho, conocemos que Jesús le dijo a sus discípulos en un momento: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Hombres de poca fe. O sea, wow, ¿cuándo ustedes van a aprender? Y notemos que no es lo mismo caminar que tener un encuentro. Entonces, ¿qué pasa? Luego de que Cristo es crucificado, Pedro lo niega 3 veces, Cristo resucita, Pedro lo niega, ¿haciendo qué? Cubriendo su vida para salvarse él como tal. Pero ahora, luego de que resucita, que tiene ese encuentro, el Cristo resucitado con Pedro, ahora hay un Pedro que está dispuesto a morir por el evangelio. Y de hecho todos conocemos cómo terminó Pedro, pero producto de ese encuentro que te va a mantener firme en la convicción de lo que tú has creído. Que transforma. Exacto, no entra en lo que dice el apóstol Santiago, hombre de doble ánimo. Hoy está firme, como dijo Pedro, no es que todos se escandalizarán, yo no lo voy a hacer, maestro, yo voy contigo donde sea, pero cuando llegó la verdad, lo negó. Retrocedió. Sí. Porque todavía ese encuentro como tal no se había dado. No se había dado, exactamente. Y eso es lo que nosotros debemos de procurar en nuestra vida. Por eso era que decíamos en un principio que ese encuentro real con Cristo va más allá de un momento de que no, la piel de gallina, no, eso es, wow, siento presente. Eso es más allá. Es correcto. Y eso es lo que debemos procurar cada uno de nosotros. Si usted ya dio ese paso, procúrelo. Busquemos eso. No se va a arrepentir. Busquemos tener ese encuentro para que nuestra vida sea completamente cambiada y transformada. Así es. Para que podamos dar testimonio y frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Así es que Dios le bendiga y Dios le guarde. Bendiciones.